Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Espero que todo vaya bien. Antes de nada, lo que quisiera hacer es daros gracias a todos los seguidores, porque ya somos más de 2000, poco más, 2000 y poco. La verdad es que cuando empecé el canal, pues sobre todo cuando ves lo que cuesta al principio conseguir seguidores, pues no me imaginaba que algún día llegaría a ver 2000. Bueno, en todo caso, muchas gracias y espero que os siga gustando los vídeos que hago y que continuéis así. El vídeo de hoy, pues bueno, el vídeo de hoy es referente, bueno, no hace un pequeño tiempo, pues conocí una escuela en Suiza, Neuchâtel, que se dedica a recuperar un poco la formación de oficios relacionados con la relojería. Y entre los diferentes oficios que ellos, digamos que siguen manteniendo y van formando gente, uno de ellos es el de pulidor, ¿vale? Y curiosamente, pues me enteré que en esta escuela, pues uno de los ejercicios que tienen para formar a la gente es coger y pulir una tuerca normal y corriente, de las que podemos encontrar en cualquier relojería. Entonces, cuando me enteré de este ejercicio, pues la verdad es que me llamó la atención, me pareció curioso, interesante, y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a aprovechar a hacer el ejercicio, a ver qué es lo que se da. Aquí tenéis la pieza con una cara que he pulido, ahora os lo enseñaré más en detalle para que veáis cómo ha quedado. Y la idea de este vídeo, pues aparte de explicar esta, digamos, anécdota, es un poco hacer un poco de teoría de lo que es el pulido, explicar un poco en qué consiste el pulido, por qué tenemos que pulir las piezas para que queden brillantes, como esta vais a ver. Y bueno, y eso es un poco la idea de todo el vídeo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero vamos a hacer unas imágenes un poco de cerca para que veáis cómo ha quedado la pieza. La pieza no está perfecta, yo no soy un pulidor, es la primera vez que me decido a pulir para llegar a un grado como este. He hecho algunos pulidos, pero para reparar algún reloj o alguna cosilla, pero nunca hasta este nivel. Y un poco era también un desafío para mí, para ver hasta qué punto yo sería capaz de llegar. Evidentemente, cuando veáis la imagen del microscopio veréis que aún se ven algunos defectos, sobre todo de las primeras fases de pulido, que son las más importantes, aunque parezca mentira, y que ahora os voy a explicar. Bueno, pues vamos a ver un poquito de teoría de lo que es el pulido, porque es el pulido. Bueno, normalmente cuando imaginamos una pieza fabricada, nos imaginamos que la superficie es una superficie totalmente lisa, ¿vale? Pero en realidad no es así. Entonces, por ejemplo, si veis en este dibujo, pues en un lado veremos lo que es la superficie que nos imaginamos, ¿vale? Que pensamos que es así, y otra la realidad, ¿vale? ¿Por qué la superficie no es lisa? La superficie no es lisa porque depende básicamente del proceso que hayamos utilizado para fabricarla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el tema de mecánica, pues tenemos diferentes procesos de fabricación donde nos dará diferentes niveles de rugosidad. Y aquí es donde entra el concepto rugosidad, ¿vale? Entonces, el concepto de rugosidad es la, digamos, imperfección de la superficie. Y este término, la rugosidad, normalmente la medimos en micrones, ¿vale? En milésimas de milímetro. Y en el tema de los micrones, ¿qué es lo que medimos? Bueno, normalmente dentro de lo que es la mecánica hablaremos de dos conceptos. Uno es el RA y otro es el RT o RZ, ¿vale? El RZ o RT, que es lo mismo, pero depende en qué documentos miréis, encontraréis RZ y en otros RT, es la suma del defecto de cresta desde lo que es la línea teórica de la superficie que habíamos imaginado en su punto máximo
más la altura de cresta del punto teórico a la parte mínima, digamos al valle máximo. Entonces, esos dos valores, digamos el pico máximo y el valle máximo, sumados nos dará lo que es la RZ o RT, que en español es rugosidad total, ¿vale? Y es la altura máxima de defecto entre el valor máximo positivo y el valor máximo negativo, ¿vale? Y esto es un concepto. Pero después lo que vamos a ver es el RA, que el RA es lo que normalmente más oiréis hablar y que mucha gente no conoce mucho lo que es. El RA en realidad es una media aritmética de todos los valores máximos y mínimos. Es decir, en realidad no nos está diciendo ni el valor más alto ni el valor más bajo, no, nos está diciendo la media, es decir, en toda la superficie, digamos, en un valor nominal de superficie, cuál es la media aritmética, ¿vale? Y a partir de allí, la mayoría de los documentos que vais a ver, la mayoría de tablas, vamos a hablar de la RA, ¿vale? Y a partir de allí es donde se empieza todo a trabajar. Entonces, si veis, por ejemplo, las diferentes tablas que yo os he puesto, pues por ejemplo aquí tenemos una tabla que es muy utilizada en mecánica, en el cual vemos unos valores de RA con sus equivalentes según una nomenclatura que es la nomenclatura moderna, digamos entre comillas, es la nomenclatura que a partir de, digamos, los años 90 se empezó a instaurar en mecánica, que es las ENES, y después tenemos la nomenclatura antigua, que era la que se utilizaba, pues por ejemplo, en los años 60 en España, en el cual pues podemos ver pues y sus equivalencias. Entonces, por ejemplo, la onda que ves aquí, que es como una especie de una S horizontal, pues eso es el valor, digamos, de un acabado vasto, es decir, un acabado, digamos, muy bajo de calidad. Después tendríamos un triángulo, que era el acabado, digamos, bajo, pero mejor que el vasto. Después tenemos dos triángulos, que era un acabado medio. Después 3 triángulos en un acabado bueno. Y 4 triángulos, pues era el acabado de alta calidad. Y allí tenéis pues un poco todas las equivalencias con el sistema DN y con el sistema de RA, que es hoy en día lo que todo el mundo utiliza es o las Ns o la rugosidad ya directamente el RA en micrones. Bueno, pues esto es un poco para daros un poco la idea. Pero entonces, ¿por qué las piezas brillan más cuando el pulido es más alto y por qué brilla menos? Pues la explicación es muy sencilla. Si miráis un poco este esquema, aquí podéis ver, como hemos dicho, la pieza tiene crestas y valles. Cuanto mayores son las crestas y los valles, la radiación luminosa, cuando incide contra la pieza, siempre rebota, ¿vale? El problema es cuando estamos en una superficie que es muy rugosa, ese rebote queda atrapado dentro de la propia rugosidad de la pieza, lo cual hace que la pieza no la veamos brillar o brille muy poco. A medida que tenemos una superficie más lisa o con menos rugosidad o con una rugosidad con unas crestas menos pronunciadas, la radiación que va a rebotar tendrá más facilidad para salir y por lo tanto será capaz de darnos una sensación de mayor brillo e incluso podremos llegar a ver nuestra propia imagen, y eso es por ejemplo lo que se considera el pulido espejo. El pulido espejo en mecánica es un nivel de pulido en el cual estamos en el orden de los 0,5 micrones en RA, en el cual es tan bueno o tan fino el nivel de rugosidad de la superficie que la imagen de la persona que mira la pieza es capaz de reflejarse y de verla. En este caso, por ejemplo, esta pieza que yo he pulido, yo he bajado hasta rugosidad 0,5, yo me llego a ver en ella, es decir, me veo reflejado. Después también es verdad que es importante cuando hacemos una pieza pulido espejo, es que podemos estar muy bien a nivel de rugosidad, pero después lo que no podemos tener es problemas o defectos de deformación, es decir, de pequeñas ondulaciones de gran tamaño, porque eso lo que va a hacer es que la imagen que nosotros veamos en el pulido va a quedar distorsionada. Es como los espejos estos
de la sala de espejos de las ferias, que eran cóncavos o convexos o ondulados y que hacían que la imagen se viera distorsionada. Pues esto mismo es lo que podemos llegar a provocar. De hecho, en la pieza que yo tengo, yo deformo la imagen, es decir, llego a verme, pero no es suficientemente buena la planitud que yo he generado y por lo tanto no tengo un efecto espejo 100% bueno. Entonces, bueno, esto es un poco la explicación teórica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el pulido? En el pulido lo que buscamos siempre es eliminar o reducir al máximo la altura de esas crestas, es decir, el valor de RT o RZ lo vamos a reducir al máximo. Y por defecto vamos a reducir también el RA, porque la media aritmética se va a reducir. Pero bueno, básicamente cuando veáis documentos siempre vamos a estar hablando de valores RA, aunque en realidad lo que hacemos es eso. ¿Y cómo se genera eso? Pues lo que se hace para poder reducir esos valores de cresta es que vamos a coger elementos abrasivos de diferente tamaño, es decir, y vamos a empezar a crear nosotros abrasión sobre la pieza. ¿Y cómo la vamos a crear? La vamos a crear en diferentes direcciones. Normalmente en las primeras fases de pulido vamos a trabajar en dos direcciones básicamente, horizontal y vertical, porque lo que vamos a hacer es intentar romper los surcos, porque lo que no queremos hacer es generar surcos, ¿vale? Lo que vamos a buscar es romper los surcos de los arañazos que hay en este momento sobre la pieza y hacerlos de una profundidad cada vez más pequeña. Es decir, en realidad lo que vamos a hacer es las crestas más altas las vamos a eliminar y no solamente vamos a eliminar las crestas, sino que tenemos que llegar hasta la línea media o la línea de geometría teórica, pero como nos vamos a encontrar que tenemos valles, vamos a tener que rebasar esa línea de geometría teórica y descender lo máximo posible hasta el valle más profundo que podamos encontrar. Eso, evidentemente, si nuestro objetivo es ir a un pulido espejo. ¿Por qué? Porque cuanto menos valles dejemos, más perfecta será la imagen que vamos a obtener de la pieza, independientemente, como ya he dicho, de las posibles deformaciones que podemos crear, que las deformaciones vienen ligadas a otra cosa que también vamos a explicar. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a analizar la pieza al origen y vamos a imaginarnos de cuánto es la rugosidad de base. Si la hemos mecanizado nosotros será fácil porque cogeremos la tabla, veremos qué es la operación de mecanizado que hemos hecho, sabemos que si ha sido un rectificado, nuestro rectificado se va a situar en un nivel de n más o menos, en función de si ha sido un rectificado más fino o más vasto, pero sabemos que nos vamos a situar en un cierto nivel. Si por contra ha sido un torneado, pues en función del torneado estaremos en otros niveles diferentes de rugosidad, si ha sido un fresado, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de esto es una pieza que es estampada, es el peor de los casos, ¿vale? La tuerca, digamos que partes de un valor de la onda que hemos visto en el principio en la tabla de mecánica. Entonces, en este caso, como ya sabes más o menos cuál es tu valor de rugosidad en función de la operación precedente de mecanizado, pues ya vas a ir más o menos a tiro fijo, ya sabrás pues que tu rugosidad, pues por ejemplo, pues a lo mejor es de, no sé, por decir algo, 50 micrones. Bueno, pues tú ya sabes que si son 50 micrones, bueno, aquí tenemos una tabla de diferentes grados de grano de papel de lija con sus equivalentes en RA, en micras, ¿vale? Las primeras fases normalmente las haremos con papel de lija y, como os he dicho, en este caso, como es una superficie plana, la gracia de este ejercicio, evidentemente, es hacerlo a mano, no hacerlo con una máquina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, cogemos una lima, como esta. A la lima os lo enseño. Le envolvemos, por ejemplo, así, papel de lija
de manera que sabemos que tenemos una superficie plana con la cual no vamos a crear ondulaciones, porque vamos a estar apoyados sobre algo que es rígido. Y empezaremos a pulir con papel. Entonces, pues en el caso mío, yo he empezado a pulir, me parece que ha sido con un, ahora os lo digo, un 180, ¿vale? Las primeras fases. Posiblemente no era suficiente, tenía que haber bajado más, porque el nivel de la pieza era muy malo, o haberme dedicado más tiempo con el 180. Por eso me han quedado aún surcos de la pieza que no estaban completamente. Y lo que vamos a hacer es ir pasándole hasta que consideremos que hemos llegado al nivel que queríamos llegar. Una vez hemos llegado a ese nivel que creíamos y hemos eliminado los valles que creemos que nos podían estar molestando o que creíamos que teníamos que corregir, pues automáticamente pasamos a otro grano más fino y así vamos bajando de grano paulatinamente hasta más o menos, yo en papel normalmente suelo bajar hasta 600, ¿vale? A partir de que hemos llegado a 600 ya dejamos de utilizar el papel. Es importante, yo el papel, por ejemplo, cuando estoy en 600 yo utilizo con aceite, ¿vale? Y cuando es con aceite, pues cuando has hecho varias pasadas, limpias la superficie, vuelves a poner aceite, cambias de lado de papel o cambias de papel y vuelves a pasar en otra dirección, etcétera. Cada vez que cambias de dirección, limpiar y poner aceite. ¿Por qué? Porque si dejamos gránulos de hierro o de acero que se nos queden enganchados al papel del pulido precedente o del lijado precedente, corremos el riesgo de generar surcos en el momento de estar puliendo, ¿vale? Y entonces, en lugar de estar puliendo, lo que estamos haciendo es generando defectos. Entonces, cuanto más limpios seamos en la operación de ir limpiando, ir cambiando de papel, ir metiendo aceite, mejor a nivel de calidad y menos problemas generaremos. Y sobre todo, cuanto más estemos acercándonos a los granos más finos, ¿vale? Los primeros granos es menos delicado, en los granos más finos ya es más delicado. Y una vez ya hemos pasado el apartado de papel de lija, entonces pasamos a lo que es la pasta de diamante. Entonces, pasta de diamante lo encontraréis que vienen en unas jeringuillas como esta, y dentro de la pasta de diamante vais a encontrar dos cosas importantes. Por un lado, os va a decir que en qué es soluble. Algunas son en aceite, otras en agua. Esta es en aceite, ¿vale? Yo cuando trabajo con metal, por defecto profesional, donde yo trabajo no trabajamos inoxidables, pues estoy más acostumbrado a que se trabajen, los operarios que hacen el pulido trabajan con aceite. Y después os dará un valor que es W, ¿vale? En este caso W05 quiere decir el grado RA que va a quedar. En este caso son 0,5 micrones. Entonces estas pastas pues tenemos de diferentes. Yo por ejemplo tengo desde 40 o 45, no lo sé, tendríamos que mirar, hasta 0,5. 0,5, bueno, aquí tenemos, esta es la 40, ¿vale? Cada una tiene un color. El tema de los colores no hagáis mucho caso, ¿vale? Porque a veces los fabricantes tienen colores diferentes, pero sí que es verdad que identifican cada grado con un color para que sea más fácil para el operario, para no equivocarse y saber en qué grado está trabajando, pero no os fiéis de que todos los fabricantes utilicen el mismo código de colores. Yo he visto ya mínimo 2 o 3 códigos de colores diferentes según fabricantes, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, esta es 20, ¿vale? Y lo que haremos aquí, pues es, si hemos acabado en grado 600 equivale más o menos a unos 20 RA, ¿vale? Micrones, pues a partir de allí, un poquito más, lo que he hecho yo, pues yo empiezo pues con el de grado 20. A veces puedo empezar un poquito más arriba, si lo creo conveniente o no, pero bueno, lo mínimo empezarías sobre grado 20. Y a partir de ahí yo he hecho 20,
10, 5, 1,5 y 0,5. Bueno, se puede escalar más, se puede escalar menos, eso ya depende de cada uno, el tiempo que le quiera dedicar y el nivel que quiera conseguir. Entonces, importante, aquí sí se coge en un pequeño, por ejemplo, yo utilizo estos tipos de tapas de los relojes. Aquí he hecho una pequeña cantidad, he hecho unas gotas de aceite, lo disuelvo, tiene que quedar como una pasta, pero que no sea muy seca, sino que sea un poco clarita, ¿vale? Una pasta, pero que no sea demasiado clarita, ¿vale? Y entonces esa pasta, yo por ejemplo, lo que utilizo para pulir es, entonces yo cojo bastoncillos de estos, de limpiar los oídos, y entonces esto me permite dos cosas. Por una, es fácil de coger el producto y empezamos a hacer pasadas. Aquí sí, cuando empiezo con la pasta de diamante, lo que yo hago es, ya no trabajo solamente en 2 direcciones, sino que ya intento trabajar más o menos en 8 direcciones, es decir, a 0, a 45, a 90, a 135, a 180, etcétera, etcétera. Es decir, cada 45 grados más o menos intento hacer pasadas. Y lo mismo, se hace pasada en una dirección, cuando acabo la pasada de dirección cambio de lado el bastoncillo para partir de un lado limpio, vuelvo a mojar, vuelvo a pasar en la segunda dirección, cuando acabo lo mismo y así sucesivamente, y se van haciendo pasadas. Y según si queda o no queda muchos restos después de la pasada, limpiamos con un poco de papel de cocina, ¿vale? Para limpiar bien y continuar trabajando, ¿vale? Y es básicamente eso. Y vas haciendo eso y es cuestión de tiempo y nada, no tiene mucho secreto, es más que nada es la práctica, es decir, por eso yo creo que este ejercicio es un ejercicio interesante. ¿Por qué? Porque partimos de una pieza que de entrada tiene una rugosidad muy mala, ¿vale? Y permite sobre algo que no vale nada, pues ir probando, ir practicando. Es fácil porque son caras planas, tampoco es una cosa muy complicada, y como os he dicho, lo interesante de este ejercicio para mí es hacerlo a mano. ¿Por qué a mano y no hacerlo a máquina? Porque cuando lo haces a mano vas cogiendo tacto a la hora del pulido, y cuando tengáis que hacer pulidos de relojes muchas veces os vais a encontrar con rincones o sitios donde no vais a poder acceder con una Dremel o con cualquier máquina de pulido. Entonces